En 2020, Apple sorprendió a todos con la introducción de su chip M1. Y ahora, en 2024, cuando el M4 ya está en el mercado, la novedad parece haberse esfumado. En este vídeo vamos a hablar de cómo Apple nos ha engañado con el M3, por qué los nuevos Macs y iPads con M4 han salido tan rápidamente y lo más importante, si Apple sigue siendo un líder en la industria, porque los últimos como medio año, un año tal vez, no lo parece así. Pero antes de entrar en los detalles sobre la arquitectura y diseño de esos chips, retrocedamos al 2020, la época de oro de los chips M de Apple. Ese año, en medio de la pandemia global, Apple dejó a todos atónitos con el lanzamiento del MacBook Air con el chip M1. Se trataba de un chip completamente nuevo, desarrollado específicamente para los Macs, que soportaba todas las aplicaciones, ejecutaba el mismo Mac OS, ofrecía una duración de batería mucho mayor y no requería refrigeración activa. Era 3 veces más potente por el mismo precio y Apple realmente se superó a sí misma con ese producto. El MacBook Air con M1 fue una verdadera revolución y para mí tiene un valor especial. Fue un portátil bastante asequible pero con potencia enorme para 2020 que todavía 4 años después la gente sigue hablando de él y sigue utilizándolo y sigue comprándolo porque realmente es muy bueno. Estoy seguro de que dentro de otros 4 años su relevancia seguirá intacta, así de impresionante es este chip M1. De hecho, aún es compatible con todas las últimas funciones de IA de Apple que presentó en WWDC de junio de este año. Es el rey indiscutible por el precio muy bueno que cuesta menos de $1000 actualmente. Con el M1, Apple logró integrar todo en un solo chip, pues procesador, memoria, unidad gráfica, módulo neuronal, codificadores, decodificadores, meramente todo en un simple chip que tiene la superficie de una sola uña. ¿No es fascinante? Y aunque técnicamente el M1 era simplemente una versión ampliada del A14 Bionic, del iPhone 12, lo mismo se puede decir del M3, M4 y todos los chips de familia que vienen. No obstante, pronto el M1 se incorporó en el Mac Mini y iMac e incluso en iPad. Así de potente y escalable es este M1. Dio luz a entera familia de los chips que Apple fabrica uno tras otro hasta el día de hoy. Un año después, Apple nos presentó el M1, M1 Max y M1 Ultra. Estos chips demostraron que Apple podría escalar su diseño casi indefinidamente. Hacer M1 más grande fue sencillo. Apilar 2 de ellos juntos también fue factible. Los MacBooks Pro de 14 y 16 pulgadas que se lanzaron con los chips M1 Pro y Max son probablemente los mejores Macs que Apple ha creado hasta esa fecha. Son potentes, ligeros, con un teclado rediseñado, pantallas ProMotion, MagSafe, una gran cantidad de puertos, pues hacen todo lo que deseábamos realmente. Apple se deshizo de Intel y AMD de una vez por todas, pero había un problema que se hacía cada vez más evidente con cada nueva generación. El rendimiento no estaba mejorando mucho. Personalmente tengo MacBook Pro, M1 Pro, es la máquina que uso cada día y me resulta muy cómoda, tiene potencia que basta para todo, así que por el precio de $1500 más o menos, es una máquina genial, pues 100% aconsejable para todos. Y el M2 fue aproximadamente 15% más rápido que el M1, M3 aproximadamente 10% más rápido que ese, y las mejoras no eran tan impresionantes ya. Apple necesitaba abordar esta situación porque un problema aún mayor se avenizaba. La competencia se está oponiendo al día y ahora, 4 años después, los primeros portátiles con chips ARM como Snapdragon X Elite, X Plus, esos chips están empezando a llegar a los consumidores. Con sus especificaciones y capacidades casi están al mismo nivel que los chips de Apple. Casi tan potentes, igual de eficientes en cuanto al consumo de energía y con inteligencia artificial integrada, pues casi no ceden a los chips de Apple. Y Apple está en una encrucijada ahora. Sus chips ya no mejoran significativamente, la competencia está casi a la par. Parece que Apple está perdiendo su ventaja, ¿no? Hay 3 factores que hicieron que el silicio de Apple fuera tan exitoso.
Primero es la arquitectura de los chips M, que es mucho más simple que la de los chips modernos de Intel o AMD, ya que llevan todos los componentes en un mismo chip, que alude al segundo componente del éxito del chip M1, que es la cantidad de sistemas integrados en un solo chip. Controladores de almacenamiento, procesadores de audio, sistemas de cifrado, controladores de seguridad, memoria y mucho más. Todas esas cosas están combinadas en un solo chip, lo que hace que todas las interacciones entre componentes sean más rápidas y seguras. Tal vez por separado todas esas partes no sean tan impresionantes, pero cuando se juntan es cuando surge la magia. Y la tercera razón es el control total por parte de Apple. Ahora, en lugar de depender de Intel, de AMD y adaptar sus productos en torno a ellos, Apple decide dónde mejorar primero. Si Apple quiere que el chip sea mejor en gráficos, hacen mejoras en gráficos. Vimos eso con el M3, que obtuvo un sistema de GPU de gráfica significativamente mejorado con trazado de rayos, y ahora Apple puede moldear sus productos a su gusto y adaptar cada componente a su visión. Y claro que el hardware y el software de Apple son increíblemente buenos cuando trabajan juntos, así que se logra la mayor eficiencia. Entonces surge una pregunta: si los chips M son tan buenos, ¿por qué no estamos viendo con el rendimiento que duplica el rendimiento cada año? Y es bastante simple: están limitados por tecnología. Todos los chips de Apple Silicon son fabricados por TSMC en Taiwán. TSMC actualmente es el fabricante de chips más avanzado del mundo. Probablemente nunca te has preguntado cómo se fabrican esos chips. Bueno, te lo simplificaré un poco. TSMC toma una lámina delgada de silicio llamada oblea y utilizando un láser especial pues imprime los transistores en ella. Eso es lo esencial. La disposición, el patrón y el tamaño de esos transistores dependen de la arquitectura. Así que cada vez que escuches que este chip utiliza la arquitectura de 3 nanómetros, significa que el tamaño de cada uno de esos transistores es de 3 nanómetros. Pues la longitud es de 3 nanómetros. Y ahí es donde Apple se ve limitado por las capacidades de TSMC, del productor de esos chips. La compañía podría haber diseñado chips de 2 nanómetros, pero ahora TSMC no puede fabricar los chips de 2 nanómetros. Apple no tiene suerte, pero la empresa aún necesita hacer que cada nueva generación sea más potente y hay solo 3 maneras de hacerlo. La primera es reducir el tamaño de cada de los transistores, pasando de 5 nanómetros a 3, de 3 a 2 y así sucesivamente, lo que permite empaquetar más en el mismo dado. Cuanto más transistores tenga cada procesador, más potente será, muy lógico. Si eso no es posible, siempre pueden aumentar el tamaño de chip y encajar más transistores con la misma arquitectura de esa manera, pero un chip más grande genera más calor y consume más energía. Esa es una de las razones por las cuales los MacBooks Pro todavía tienen ventiladores. Técnicamente podrían no tenerlos, pero los chips Pro y Max son simplemente demasiado grandes y producen demasiada calor para ser refrigerados de manera pasiva. También hay tercera opción, pues aumentar la cantidad de corriente que fluye a través de esos transistores. De esa manera el chip puede realizar más operaciones en cualquier momento dado, pero ese también significa más calor y más consumo de energía. Al menos de esa manera Apple no tiene que hacer cambios en la arquitectura o el diseño de esos chips. Así que para el M2, Apple decidió hacer todo a la vez. El M2 sigue siendo un chip de 5 nanómetros, pero con una arquitectura ligeramente mejorada. El dado en sí se hizo más grande y las velocidades del reloj se aumentaron, lo que resultó en alrededor de como 15-20% más de rendimiento. No es un cambio drástico, pero probablemente más de lo que Apple realmente pretendía hacer. Y recuerda que este chip está diseñado para los MacBooks Air, Mini, iMacs que no tienen ventiladores de refrigeración, y cuando el M2 Pro y M2 Max llegaron a los MacBooks Pro, se hicieron aún más grandes y poderosos. El Ultra sigue siendo impresionante por su potencia, pero la diferencia de rendimiento no era tan notable, especialmente considerando el aumento de precios, ¿no? Apple sabía que no podían seguir todo el tiempo ese camino
simplemente agregando más núcleos, aumentando las velocidades de reloj y tamaños del chip. Así que para el M3 decidieron pasar a la nueva arquitectura de 3 nanómetros. Y por fin estamos viendo una diferencia significativa en la duración de batería. Apple está al borde de alcanzar una batería que dure realmente todo el día, no en papel, aunque las baterías de MacBooks degradan bastante rápido. El mío ya tiene 94% de capacidad inicial tras menos de un año de uso, pero no pasa nada. En todo caso, las baterías de MacBook son bastante buenas. Y ahora Apple se enfrenta a otro desafío. Al cambiar la nueva arquitectura de 3 nanómetros y rediseñar toda la GPU, también hicieron que los chips fueran extremadamente costosos para producir. El rendimiento solo es entre 10 y 15% mejor que antes, pero ahora la producción vale mucho más. Recuerde que el proceso de impresión de esos transistores es realmente complicado. La oblea de silicio en la que se imprimen debe ser perfecta. Si hay incluso un pequeño error en el patrón, todo el chip falla y TSMC no puede venderlo. Por eso intentan empaquetar tantos transistores como sea posible en cada chip. Como M1 y M2 utilizaban la arquitectura más antigua, muchos de esos problemas se habían solucionado, pero con el M3 es mucho más difícil hacer. Y para empeorar todas las cosas, TSMC tiene que ensamblar cada chip en su forma final a través de su cadena de suministro, que ahora es más costosa debido a los problemas económicos globales. Estoy seguro de que has visto los precios de los nuevos MacBook Air Pro en las tiendas y piensas que son bastante elevados, ridículos, ¿no? Pero te prometo que en realidad estás pagando por lo que obtienes, porque las ganancias de Apple en realidad están disminuyendo todo el tiempo. No son 500% más que era antes con los iPhones nuevos, ¿eh? El M4 de este año sigue utilizando la arquitectura de 3 nanómetros y sigue siendo un chip monolítico. Básicamente es el mismo chip, pero con ligeras mejoras. Apple ahora tiene herramientas y procesos de fabricación como más avanzados, lo que significa que pueden imprimir los transistores con mayor precisión. Eso se traduce en alrededor de como 10% más de rendimiento y una mayor duración de batería, lo cual es impresionante, claro, pero ya sabes, para aquellos de nosotros que no necesitamos tanto poder, M1 o M2 siguen siendo la mejor opción. No olvides que la gran diferencia entre los modelos M3 y M4 es que Apple ahora está utilizando un nuevo conector de carga. Realmente les ayuda a sacar más provecho de la batería, una vez más gracias a la arquitectura de 3 nanómetros. Apple ahora puede ajustar un poco el voltaje para cada de las aplicaciones. Y antes, el cargador proporcionaba la misma cantidad de energía al portátil sin importar qué aplicación estuvieras usando. Si el sistema operativo detecta que solo estás utilizando, no sé, la aplicación de correo, mail, ajusta la carga en consecuencia y no proporciona más energía, cual es necesaria para las tareas más exigentes. Y a lo largo del día eso ahorra bastante batería. Y con cada nueva generación no veo a Apple introduciendo características revolucionarias. En su lugar siguen refinando, optimizando la arquitectura existente. Y con el mercado de portátiles Windows en declive y la competencia presionándolos cada vez, será más difícil para Apple justificar el aumento de precios. Pero lo más importante es que se están alejando de lo que hizo M1 fuera tan impresionante. En un esfuerzo para obtener más rendimiento, Apple está sacrificando eficiencia energética y precios. Por lo tanto, si estás buscando una nueva computadora y no tienes que ejecutar las tareas muy exigentes, te sugeriría considerar los modelos M1 y M2 MacBooks Air. Estos chips han demostrado su valía a lo largo de los años y definitivamente no te decepcionarán. A lo mejor no necesites el último modelo para obtener un excelente rendimiento. Y aún así surge la pregunta, ¿cuándo veremos una nueva revolución? El M1 fue un cambio de juego, pero parece cada vez menos probable que veamos algo similar de Apple en el futuro. Si M4 no trae mejoras radicales, ¿qué esperanza tenemos de que el M5 sea diferente? Estamos estancados un poco, ¿no? Con mejoras menores, pero precios en constante aumento. Solo el tiempo lo dirá, pero no puedo evitar seguir esa nostalgia por los días en que Apple realmente nos sorprendía. Pues, ¿qué piensas de eso? ¿Es hora de considerar otras opciones o MacBooks son para siempre? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.